a nivel ingenieril, pues no las conocemos, ¿no? Vamos a comprar a los supermercados champús, yogurts, catsup, leches, cosas fermentadas, ¿no? Pero siempre, obviamente, atrás de todo eso hay todo un proceso industrial de procesamiento. eh, y entonces, pues en todos lados hay tanques agitados, hay intercambiadores de calor, hay columnas de burbujeo, ¿no? Que también se utilizan mucho en la industria petroquímica. Burbujas que hacen un intercambio de gas líquido. eh, y la manera más fácil de hacer un intercambio, de pasar un gas a la fase líquida porque se necesita, por ejemplo, para la hidrogenación eh, de grasas insaturadas, pues inyecta alguna fase gaseosa. Entonces estaba haciendo yo columnas de burbujeo y bueno, me fui a este grupo y ahí hice algunas simulaciones de las burbujas, ¿no? Ascendiendo en fluidos newtonianos y no newtonianos. Y desde ahí me guardé esta imagen porque eh, se ve, diría, el código desnudo, o se ve los elementos finitos, ¿no? Hay triangulitos pequeños que están envolviendo a estas burbujas numéricas que van ascendiendo por efecto de la diferencia de densidad. O sea, aquí te está simulando todo, ¿no? O sea, hay una diferencia de densidades que por efecto de flotación ascienden. Y aparte, a mí me introdujeron a esto del elemento finito, digo, vamos a ver que esto de la malla numérica los elementos de esta técnica están fijos, ¿no? Uno va a discretizar el espacio en estos espacios o subespacios más simples. Lo voy a tratar de explicar todo esto, pero esa malla numérica está fija, no se mueve. Pero entonces la técnica que usé involucraba también la posibilidad de que la malla numérica se moviera, ¿no? Porque hay un cambio de las fronteras, ¿no? Entonces, aparte de tener que entender más o menos rápido esto del elemento finito, pues tuve que entender una variante de las técnicas numéricas, que es que también la malla numérica se puede mover. Entonces, bueno, y eso a lo mejor se los comento ya en las aplicaciones, ¿no? Eh, entonces, este fue mi para que les cuente algo de cómo fui introduciéndome a esta técnica del elemento finito. Ya pasaron los años y entonces ya seguí haciendo otros experimentos, porque les digo, pues yo soy experimental, ¿no? Eh, pero eso no me impide de que entienda los métodos numéricos. No desarrollarlos, porque bueno, otra vez gente como Adrián y Iván, ellos sí lo desarrollan, ¿no? Pero yo los uso. Qué aprovechado, qué aprovechadito. Entonces, eh, ya en la actualidad he estado utilizando el elemento finito en la plataforma de COMSOL, que es este software comercial que cuesta varios miles de pesos. Entonces, fíjense, yo he utilizado este método numérico para hacer artículos que sean más completos. Uno cuando hace un experimento, por ejemplo, para irles mencionando ejemplos, antes de entrar ya a la parte medular del curso, ¿no? Que ya es explicar más la técnica. Por ejemplo, me involucré en un estudio de una capsulita que estoy mostrando aquí. Voy a activar el puntero.
Es una cápsula milimétrica. Bueno, aquí se ve grande, pero es del tamaño eh, de 2 por 2 milímetros, me parece. Es cilíndrica, está formado por dos cilindros concéntricos y adentro hay un líquido que, bueno, por ejemplo, piensen en que es un fármaco, ¿no? Entonces, la gente que estamos desarrollando esto, se supone que este fármaco está en alguna ubicación dentro del cuerpo y sucede que cuando se aplica luz láser en el infrarrojo, este elemento, que es un elemento deformable, pero que también se calienta cuando se baña con una luz infrarroja. Entonces se calienta, se expande térmicamente por el calentamiento y expulsa este líquido verde que aquí ven, ¿no? Y esto se puede hacer por pulsos de láser y entonces se controla la dosificación del medicamento. Entonces es una cápsula liberadora de fármaco y se demostró una prueba de concepto. Eh, es una de las cosas que se están haciendo en estas áreas. Nosotros cuando tomamos un fármaco, lo poco que aprendí de eso es que, bueno, ¿por qué lo tenemos que tomar cada determinadas horas? Pues porque el fármaco tiene que tener un nivel de concentración en sangre, ¿no? Después se metaboliza y entonces baja su concentración, pero hay que mantener una concentración para que tenga actividad, ¿no? Eh, entonces hay que estar dosificando. Y bueno, hay gente que no, que tiene padecimientos que la dosificación es muy importante y si se les olvida, pues tienen que reiniciar de nuevo. Entonces hay una parte que está estudiando mucho esto de dispositivos inteligentes que te dosifiquen automáticamente. Bueno, entonces ahí me tocó modelar numéricamente el desempeño, voy a decir, el desempeño de este dispositivo. Entonces aquí están dos peliculitas. La película de la izquierda es una película, espero que se vea. Lo que van a ver es la simulación multifísica de cuando este material se calienta. Entonces, cuando se calienta se expande. De hecho, hay un esfuerzo mecánico. Eh, Ahí casi no se nota, pero las paredes iniciales de este rectángulo que está en medio se expandió un poquito y entonces esa expansión hizo que se liberara el fármaco hacia afuera por este orificio. Entonces ahí tenemos varias multifísicas acopladas. Eso es lo bonito, de esta paquetería. No tanto de la técnica, de la paquetería, que te permite acoplar varias ecuaciones diferenciales parciales. ¿No? O sea, alguien bien, bien buenazo, pues lo puede hacer, ¿no? En Fortran. Pero aquí ya alguien lo programó. Entonces, estamos acoplando la ecuación diferencial parcial de transferencia de calor, ¿no? La ecuación de energía. Navier-Stokes, porque hay un movimiento de fluido. El transporte de especies químicas, la ecuación de difusión-convección, porque hay un fármaco que se libera, hay algo que se está moviendo. Y la ecuación de esfuerzos mecánicos, ¿no? La ecuación diferencial de Cauchy, con alguna eh, eh, modelo de elasticidad lineal, ¿no? Entonces, todo está ahí. Entonces es una simulación que está acoplando todos esos elementos. Esto está padre. Eh, la simulación de la derecha lo que pasa es que en los experimentos también vieron que luego en la manufactura de estas cápsulas había burbujas. O sea, en la manufactura de estos dispositivos quedaban burbujitas adentro. Microburbujas o miliburbujas de aire. Bueno, suponemos que es de aire.
Y entonces esa burbuja está aquí simulada. Entonces también la burbuja cuando se calienta, pues se expande, ¿no? Entonces a la hora que se expande, también produce la liberación del contenido. Entonces aquí simulamos la expansión este, a presión constante, ¿no? O sea, la presión es constante, lo que aumenta es la temperatura y entonces para mantener la presión se induce un aumento de volumen, ¿no? Es parte de la termodinámica. Y entonces eso también produce una liberación de fármaco. Entonces se utiliza aquí, por ejemplo, la ecuación del gas ideal, ¿no? Para simular la expansión este, de la burbuja. Aparte de las ecuaciones de Navier-Stokes y de la ecuación de difusión-convección. Déjame cerrar la ventana porque pusieron algún ruidito acá afuera, espérenme. Siempre hay ruiditos inesperados. En mi casa están mis perritos. Ahorita pasa el de los tamales. Sí. Bueno. Eh, yo les comentaba, eh, espero que me escuchen, que no se escuche mucho el taladro de afuera. No, no se escucha, pero no interfiere en la presentación, ¿eh? No te preocupes, todo bien. Ah, qué bueno. Miren, pues les sigo contando algunos ejemplos. Eh, eh, Otra vez, en estas dos simulaciones que les presenté, la malla numérica se mueve, porque hay elementos sólidos que se mueven, entonces es como si la malla numérica y la interfase física fueran uno, y entonces la malla numérica va siguiendo la deformación del ente físico. Y aquí también la malla se mueve, eh, porque esta interfase gas-líquido se mueve. O sea, son técnicas que un poquito más avanzadas, pero se los comento porque pues, es lo que he estado haciendo. Aquí van a ver, aquí lo que simulaba es el ascenso de burbujas otra vez, ¿no? En mi etapa de burbujeólogo estudiaba estas cosas. Entonces, esta es una burbuja que asciende, eh, pero aquí la malla es fija. Y aunque ustedes vean una interfase, aquí utilicé una técnica donde al contrario de la diapositiva pasada, aquí la malla es fija. Oye, Rodrigo, pero tú me dijiste que hay una interfase que se está moviendo y la malla numérica sigue esta interfase. Pues sí, pero hay otra técnica que no hace eso, que la malla es fija, pero sí tengo una forma de seguir una interfase. Entonces, es otra técnica que se llama, en inglés le llaman level set, y tiene una variante muy parecida que se llama phase field, eh, campo de fases o curvas de nivel. Entonces, otra técnica, la malla es fija, pero sí hay una forma de seguir una interfase. Y estas técnicas de level set y phase field son muy bonitas también porque inclusive puedes modelar interfaces que desaparecen. Aquí es una burbuja que asciende, pero aquí se está modelando la condensación del gas, del vapor de agua que está dentro de esta burbuja, ¿no? Aquí hay 100 grados centígrados, arriba hay 95 grados, un poquito menor a la posición de la curva de coexistencia, gas líquido. Entonces el vapor de agua se condensa, entonces la burbuja desaparece. Y entonces eso se puede modelar con estas técnicas de phase field, ¿no? Ahí simplemente está el mapa de temperatura. Eh, lo que pasa es que la burbuja a la hora de ascender, pues retira calor de la interfase del fondo caliente, ¿no? Entonces eso es lo que están viendo ahí. Otro ejemplo más, tengo nada más dos ejemplos más, ya antes de pasar el curso, pues un poquito para darles un sabor, ¿no? al tema. Ahora con lo del COVID,
me metí esto de la ventilación de espacios públicos. Lo empecé a hacer y ya después descubrí que había como 10 papers de chinos, entre chinos y más chinos y más chinos, modelando esto. Entonces lo que empecé a modelar junto con un alumno es la ventilación natural, ¿no? Porque hay la ventilación forzada con aire acondicionado, pero aquí en los países latinoamericanos nuestros camiones públicos no tienen aire acondicionado. Si se van a Estados Unidos, Adrián lo sabrá bien, pues que aparte él estuvo en Chicago, ¿no? Una zona donde hace mucho frío. Los camiones no, no son como los de acá, que pues baja la ventanita o la subes, no, allá tienen aire acondicionado, entonces la ventilación es diferente. O puede ser diferente, claro, tienen ventanas, ¿no? Sí. Pero acá nuestra ventilación es natural. Entonces lo que empezamos a modelar es, por ejemplo, si hay una eh, emisión de algún de, de alguna sustancia que es arrastrada por el flujo adentro, pues ¿cómo se ventila eso? Dependiendo de cómo están abiertas tus ventanas. Ajá. Entonces, este es un diagramita. Voy a activar otra vez si puedo el puntero, ¿no? Aquí hay unas, es como si vieran el camión desde arriba. Entonces hay diferentes configuraciones de ventanas abiertas, ¿no? Por ejemplo, este es de dos ventanas abiertas al enfrente y dos ventanas abiertas atrás, o todas las ventanas abiertas. Aquí lo que muestran es la malla numérica de esta simulación que hicimos. Si quieren, al final les puedo comentar un poco más, pero pues sí encontramos cosas interesantes. Hay algo, hay algo que se llama, en la literatura, esto lo aprendí este año, créanme, que se llama la Age of Air, la edad del aire. Es un, es una, es un escalar, porque al final nada más te reporta la edad. Es fácil de entender, es cuánto tiempo tarda el aire en que entra a algún espacio y sale. Eso es, ¿no? La edad del aire. Si usted está en un salón de clases y entra en algún momento aire, ¿cuánto tarda ese aire en salir? Entonces, tú puedes hacer un mapa espacial de este escalar. Entonces puedes saber los puntos donde la edad del aire es muy alta. Eso significa que ese aire está retenido por alguna razón mucho tiempo adentro de ese espacio. ¿Ah? Eh, y entonces puedes ver contornos tridimensionales de la edad del aire. Y eso es lo que vimos dentro de nuestro camión numérico. Muy sencillo porque aquí no metimos personas, a lo mucho metimos asientos. Eh, Hay gente que mete hasta personas tridimensionales. Ya no nos fuimos tan difícil ahí. Aquí metimos unos asientos y vimos un escalar que se llama edad del aire que te reporta la calidad de la ventilación, ¿no? Entonces ahí vimos, por ejemplo, cosas que como si las dos ventanas laterales están abiertas, la edad del aire en algunos puntos es hasta de más de 10 minutos, ¿no? O sea, ahí el aire adentro dura 10 minutos. Eh, Mientras que tienes otra configuración de ventilación, dura 67 segundos. Entonces, está mejor ventilado, ¿no? O sea, porque el aire adentro es más nuevo y o entra aire nuevo más rápidamente. Entonces, es una forma de caracterizar estas cosas de la ventilación. Y como este ejercicio es a altos números de Reynolds, se tuvo que hacer con modelos turbulentos, ¿no? Yo no soy para nada experto en turbulencia, pero lo poco que leí de turbulencia, si alguien entiende la difusión, los fenómenos difusivos, que es un fenómeno estocástico, hay herramientas que te permiten entender la turbulencia, ¿no? Lo bonito es que COMSOL tiene ya metido
modelos de turbulencia, ¿no? Establecidos. Entonces es otro ejercicio que hemos estado haciendo. Y otro, finalmente, ya para acabar todo esto de las... Esto sí ya no lo he hecho yo, pero ahora que se derrumbó una sección del metro en la Ciudad de México, ese tipo de cosas, de estabilidad de estructuras mecánicas, ya no es Navier-Stokes, ya no es ecuación de difusión-convección, ya no es turbulencia. eh, Esto es puramente ecuaciones de sólidos elásticos, o sólidos elásticos no lineales, y todas sus variables, ¿no? Eh, de formación de estructuras. Y que pongo aquí un dibujo de un artículo. Lo que pasa es que uno de estas personas, creo que es mexicano, pues son mexicanos ellos, eh, hizo un video en YouTube explicando las posibles causas del derrumbe del metro en la Ciudad de México, ¿no? Y ese cuate me di cuenta que, o sea, sí es un cuate en serio, o sea, sí tiene papers publicados, o sea, sabe sobre estabilidad de estructuras mecánicas. Eh, y esta área la puse aquí porque la técnica del elemento finito, digo, no es que sea así súper sabiondo de su historia, pero sí, la técnica del elemento finito que comenzó como todo después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, con contribución de matemáticos, creo que hasta ahí estuvo Lorentz, no sé si sea el mismo Lorentz famoso, es otro, eh, se juntaron con ingenieros y precisamente en aquellas épocas lo que interesaba es resolver los esfuerzos mecánicos en estructuras sólidas. Entonces el elemento finito nació así, estudiando deformación de estructuras mecánica de sólidos. De hecho, por eso después en toda la nomenclatura que pueden ustedes encontrar en libros de elemento finito, por ejemplo, ahí encuentran que una matriz le llaman stiffness matrix, matriz de rigidez, ¿no? Ay, pero yo estoy estudiando Navier-Stokes, o sea, ¿de dónde viene esto de la matriz de rigidez? Entonces, lo que pasa es que toda la nomenclatura se quedó de los primeros ejercicios que se hicieron en el contexto de la mecánica de sólidos. Así nació el elemento finito en el estudio de la mecánica de sólidos. Entonces, las cosas que salían ahí, matrices y bla, 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 pues como estaban estudiando mecánica de sólidos, pues le pusieron matriz de rigidez, ¿no? Y así se quedó. Por ahí se puede leer eso. Bien. Entonces, este curso, créanme que lo he mejorado con los años. A diferencia de otras técnicas numéricas para resolver ecuaciones diferenciales, como es diferencias finitas, ¿no? Que se utiliza expansiones en series de Taylor para pasar de la forma diferencial a la forma incremental, ¿no? Yo le diría, ¿no? Pasar de la forma de diferencias a la forma de incrementos, ¿no? O sea, pasar a la época pre-newtoniana. Se utiliza expansiones en series de Taylor y más o menos se entiende. En un día uno puede entender la filosofía de diferencias finitas, pero cuesta más trabajo entender la técnica del elemento finito. Entonces, con los años, cada vez la entiendo mejor. Entonces, es lo que voy a tratar de transmitirle. Entonces, la primera parte es entender las bases del elemento finito. No tienen que entenderlo para usar COMSOL, porque COMSOL ya está tan eh, mm, programado por un usuario no experto que no tienes que entender. Sí, si te quieres entender si te quieres meter en COMSOL a las entrañas y cambiar la ecuación a nivel de la formulación débil,
vamos a ver qué es eso de formulación débil, entonces sí tienes que entender qué es eso, entonces sí tienes que entender el elemento finito, ¿no? Pero si vas a hacer cosas básicas, que COMSOL ya tiene preestablecidas, no tienes que entender nada. Pero pues estamos en la academia y pues nos gusta entender las cosas, y entonces eso es la primera parte, entender el elemento finito. Entonces, para ello aquí puse algunas cosas. Vamos a repasar algunos elementos básicos de la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, primero vamos a repasar cómo se resuelve en términos generales. Sé que hay muchas técnicas, métodos que ustedes vieron en su licenciatura para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. Pero vamos a repasar algunas cosas porque van a ser útiles para entender más adelante el elemento finito. Como es proponer una función solución. El elemento finito, la técnica del elemento finito también utiliza funciones soluciones. Y la elección de un sistema de coordenadas afín. Que ahí está el meollo de utilizar el elemento finito, ¿no? Muchas ecuaciones diferenciales parciales las podemos resolver en coordenadas canónicas, ¿no? Coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas bipolares. Muchos, cuando yo estaba en la licenciatura, no sabía qué es eso de coordenada bipolar, y créanme que todavía ni sé. Es una formulación requete difícil, las coordenadas bipolares. Aquellos que estudian electromagnetismo en serio saben eso, pero bueno, hay unas coordenadas que se llaman bipolares. Y si ustedes ven libros de medios continuos, hay como 10 coordenadas canónicas y no más. Pero pues vivimos en un mundo donde no todo es cilíndrico, ni esférico, ni rectangular, ¿no? Tenemos que resolver los esfuerzos mecánicos en una botella, ¿no? En una botella. ¿Qué coordenada es una botella? ¿Qué forma o qué coordenada utilizaremos para afín a una botella? Pues veto a saber, pues no existe una coordenada canónica eh, 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 también definidas sus derivadas como las coordenadas esféricas o cilíndricas en todos los cuerpos, ¿no? Entonces tenemos que ver qué pasa por eso, qué ondas, qué hacemos allí. Si ya no podemos utilizar coordenadas afines, ya se nos acabó el mundo. Pues no, por eso se inventó el elemento finito. Entonces, ese es el segundo punto. ¿Qué hacemos? Voy a activar aquí. ¿Qué hacemos cuando la geometría no es afín a un sistema coordenado canónico? Pues, ¿qué hacer? Entonces, ahí viene la idea básica del elemento finito, ¿no? Estas son las dos ideas básicas del elemento finito. Partir o hacer una partición de la geometría compleja en subregiones más simples, que se llaman elementos. Es como hasta obvio, ¿no? De hecho, cuando un dibujante va a hacer el esbozo de un cuerpo humano, lo que hace para hacer un poco fácil el dibujo es seccionar una geometría tan compleja como es el cuerpo humano en geometrías primitivas, ¿no? Entonces la cabeza se simplifica como una elipse y así vas poniendo elipses o vas poniendo cuadrados, geometrías eh, 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 muy básicas, digamos, para hacer un primer esbozo, ¿no? De una geometría más compleja. Entonces, la filosofía es seccionar algo complejo en algo más simple. Entonces, creo que es hasta obvio seguir con esa aproximación, y es lo que hace el elemento finito. Secciona una geometría compleja en regiones más simples, y en cada región simple vas a resolver la ecuación diferencial parcial. Lo que pasa es que ya tienes una región geométricamente más simple, entonces ya las matemáticas se vuelven más funcionales, o sea, más llevaderas, no sé cómo decirlo. Y la segunda ingrediente es que utilizas una función solución. Y vamos a ver que esas son funciones polinómicas completas. Entonces vamos a ir repasando estos elementos si queremos entender
esto del elemento finito, ¿no? Al final, y espero que me entiendan estos puntos, les digo que yo mi explicación que me hago a mí mismo del elemento finito lo he tratado de mejorar con los años. O sea, porque si vas a libros o si le preguntas aquí a Edgardo y a los matemáticos, híjoles, pues te dicen que en el subespacio de Krylov o del subespacio de no sé qué, el producto punto entre funciones da cero, híjole, ¿no? Está bueno. Si eres matemático y tienes una mente matemática y te aproximas a entender el elemento finito así y lo entiendes, híjole, qué bueno, ¿no? Pero yo soy ingeniero, entonces me gusta entender más por otras vías más eh, didácticas, ¿no? Entonces, al final, espero que me entiendan esta idea. El método del elemento finito busca una solución que satisfaga a una ecuación diferencial parcial de forma promediada, no punto a punto, como lo haríamos con una ecuación diferencial tal cual, sino lo hace de una forma promediada. Vamos a ver qué significa eso después. Y cómo esto tiene conexión con algo que se entiende como el primer problema variacional. Entonces, si me llegan a entender esto, pues está padre, porque es la más difícil de explicar para mí y yo creo que es el punto medular de entender el elemento finito. El elemento finito, alguna vez leí en algún libro que no tenía bases fundamentales o algo así. Y yo creo que no, a estas alturas, no, sí, el elemento finito tiene bases muy bien fundamentadas, tan fundamentadas como es el primer problema variacional. Entonces, bueno, si alguien entiende problemas variacionales, ¿no? Si alguien leyó alguna vez el libro de Cornelius Lanzos o si puso atención en mecánica clásica y entendió los problemas variacional, pues ya la tiene de gane, porque inclusive ya sabe que es un funcional. Entonces, bueno, y si no, pues a ver si, si hago mi parte ahí. Y la parte 2, pues sí, ya haremos algo más aplicado. Vamos a resolver a mano un problema muy simple de transferencia de calor en 1D, aplicando todos los pasos de la técnica del elemento finito. No, o a mano es que lo podemos hacer a lápiz, así en hoja, ¿no? Viendo de dónde viene cada cosa. Bueno, más o menos, porque no puse todos los pasos, sino lo haría muy aburrido, ¿no? Pero creo que es lo mejor que puedo explicar así a detalle. Son libros de texto, son ejemplos de texto. Si ustedes van al libro del elemento finito, eh, como todo, siempre comienzas explicando lo más simple, y lo más simple es geometría 1D, unidimensional, o sea, que solamente hay una variable independiente, y también una sola variable dependiente, como en este caso el calor. Entonces es un problema escalar en 1D, es lo más sencillo que pueda haber, ¿no? Entonces así se comienza a explicar las cosas. Ya que entiendes las bases de esto, pues ya te puedes después generalizar, ¿no? A 2D o a varias variables o a un problema multifísico, pero es lo mismo, ¿no? Ya, al menos ya tienes las bases. Luego daré una breve explicación de la paquetería de COMSOL y algunos ejemplos que ahora sí tengo que prometer que voy a dar. Lo que pasa es que COMSOL lo tengo en otra computadora y entonces tengo que conectar esa otra computadora el miércoles o jueves que veamos las aplicaciones, ¿no? Tenía una versión, una trial version aquí en mi compu, en mi laptop, pero pues esas trial version te duran un mes y después no sé cómo hacer trucos para seguirla teniendo. Ya tengo console, pero ya no está activado en mi laptop, entonces ya no les puedo enseñar aquí, ¿no? Si no tendría la última versión de console con todas las multifísicas que cuesta como 300,000 pesos, ¿no? Una jalada así. Eh, ¿Qué no voy a ver
eh, en el curso, eh, y que ustedes van a decir, bueno, eso me interesaría, pues eso ya a los que les interese, pues ya después les puedo mencionar dónde ver, qué libro consultar, más o menos qué lecturas tan fáciles. Entonces, por ejemplo, no voy a ver a detalle la conectividad entre los elementos para ensamblar lo que le vamos a llamar la matriz maestra. No, ahí tenemos que utilizar notación indicial y hacer un desarrollo de varias hojas. Entonces hay detalles que no voy a ver, pero lo pueden revisar en el libro. No voy a ver problemas 2D de una sola variable. Lo que pasa es que en 2D es cuando ves estos clásico triangulación, los elementos toman la forma de triángulos, ¿no? ¿Por qué triángulos? Porque pues el triángulo es la forma bidimensional más simple, ¿no? El triángulo es la forma bidimensional más simple que hay. También el COMSOL utiliza rectangulitos. Ajá, también usa eso. Pero es típico que utilice triángulos para seccionar una geometría compleja, como es el perfil bidimensional de una mariposa. Pero eso ya no lo voy a ver. Pero si entiendes 1D, puedes entender 2D, ¿no? ¿Qué haría falta? Pues haría falta repasar muy bien tu curso de cálculo vectorial, ¿no? O sea, cálculo 3, cálculo vectorial, cálculo tensorial, es el que nos permite generalizar todo, ¿no? O sea, porque todo el cálculo diferencial integral desde la prepa está hecho para 1D, ¿no? Y resolvemos la integral en 1D. La clásica gráfica de la integral bajo la curva es 1D. Bueno, vemos, la gráfica tiene la variable dependiente y la independiente, ¿no? Y así aprendemos todo. Entonces, cálculo 3, lo único que se trata es de generalizar todo lo que aprendemos del cálculo diferencial integral a varias variables, ¿no? A varias dimensiones, ¿no? Entonces, pues claro, existe algo que se llama la integral en dominios generalizados. Y podemos hacer una integral en algo que tiene una forma triangular. Claro que sí, el cálculo 3, cálculo vectorial, el Marsden y Tromba te dicen cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, y 3D, no, pues órale, pues también se puede hacer, claro. Entonces, todo esto son generalizaciones, ¿no? Que tienes que tener muy bien arraigado tu cálculo vectorial. La siguiente dificultad sería resolver problema 2D de varias variables. O sea, no solamente tener varias variables independientes, ¿no? En tu espacio bidimensional o tridimensional, sino ya tener varias variables también. No solamente vas a resolver la temperatura, sino, por ejemplo, vas a resolver el campo de velocidades, y la velocidad ya es una cantidad vectorial. O sea, al final, cuando resolvemos cantidades vectoriales, eso significa resolver tres ecuaciones separadas para cada escalar, ¿no? Porque un vector tiene el componente escalar en X, el componente escalar en Y y el componente escalar en Z en coordenadas cartesianas. Entonces, que no se espante, ecuaciones diferenciales vectoriales, lo que significa es que vas a resolver en vez de una, tres ecuaciones en tres dimensiones, o dos en dos dimensiones, ¿no? Y claro, la siguiente escala de complejidad sería resolver problemas 2D o 3D de varias variables, pero no solamente eso, sino que sea multifísica. O sea que vas a resolver la ecuación de Navier-Stokes, que tienes que resolver la variable de presión más las tres componentes de la velocidad, ¿no? En 2D o 3D, sino que aparte está acoplado a un problema de temperatura y aparte está acoplado a un problema de transferencia de masa. Tómala, mijo. Entonces ahí te echan todo, ¿no? La ecuación de
transferencia de momento, la ecuación de transferencia de masa y la ecuación de transferencia de temperatura, acopladas, ¿no? Entonces, ahí va todo. Entonces, claro, lo bonito del herramental de COMSOL es que ya te las acopla, ¿no? Ya no tenemos que hacer códigos en Fortran para hacer una matriz maestra con todas estas variables. Pero bueno, alguien lo hizo, ¿no? Y lo hizo un numérico. Y el último grado de complejidad, por supuesto, bueno, ya hablé de las ecuaciones de Navier-Stokes, pero claro, con la ecuación diferencial parcial a partes no lineal, ¿no? Para COMSOL, en mi experiencia, es muy... la parte de los resolvedores, ya cuando va a resolver las variables, ¿no? Y aplica el álgebra lineal, ¿no? Lo que le llaman LU de composition, lower and upper decomposition, o invierte la matriz para resolverla, pues, todo eso, ¿no? De álgebra lineal. Lo que pasa es que la cosa que eso es fácil para COMSOL, ¿no? Inclusive si va a resolver una matriz de miles de cientos de miles, perdón, de cientos de miles de variables, lo puede hacer. Y lo puedes hacer en tu laptop. Ya eso ya es estándar, créanme. Yo creo que lo saben. Resolver un problema multidimensional de cientos de miles de variables es estándar. Cuando llegas al millón, ya se empieza a poner pesado, entonces ya necesitas una computadora pues, con varios núcleos o sea, que sea buena, ¿no? O sea, que tenga 16 gigas en RAM y cosas así. Cuando es una ecuación diferencial parcial no lineal, entonces la cosa se empieza a complicar un poco más, porque ya tienes que utilizar técnicas como Newton-Raphson, y también lo hace COMSOL, pero entonces es más cómputo. Solamente aquí para los que no se acuerdan de qué es una ecuación diferencial parcial no lineal, no sé si se acuerden, miren, aquí nada más lo repaso rápido. Lo que llamamos ecuaciones diferenciales, ordinarias o parciales lineales, son estos ejemplos. O sea, por ejemplo, aquí tú tienes la derivada, ¿no? Tú tienes la n derivada de tu variable dependiente y con respecto a tu variable independiente x. Si eso está multiplicada por una constante, eso es un término lineal. También puedes tener la parte diferencial multiplicada por una función, pero que depende de la variable independiente. Eso también es una ecuación lineal. Estas cosas son sencillas de resolver. Porque a la hora de hacer la matriz maestra, tú puedes separar lo que conoces y lo que no conoces, ¿no? Entonces tú puedes hacer algo que le llaman estructuras explícitas. Cuando tú dices que es explícito, es que tú vas a resolver algo que no conoces con algo que conoces. O lo puedes despejar en términos muy, muy sencillos, ¿no? Pero cuando tienes ecuaciones diferenciales no lineales, los casos de abajo, por ejemplo, tú tienes la parte de la derivada. Ajá, otra vez, la enésima derivada. Acuérdense que esto puede ser la primera derivada o la derivada cero, ¿no? ¿Por qué no? Puede haber un término con derivada cero, ser la propia función, la propia variable, ¿no? Entonces es la derivada, la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta. Yo conozco problemas físicos expresados hasta con cuartas derivadas. No hasta ahorita hoy en día no me he topado con un problema que tenga la quinta derivada. No sé ustedes. Hasta la cuarta derivada me he encontrado, ¿no? Eso te lo encuentras en, en mecánica de sólidos, ¿no? Te topas con la cuarta derivada o en problemas de flujo, sí. En algunos problemas de flujo te encuentras la cuarta derivada.
Pero eso lo puede resolver COMSOL, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando es no lineal es que la parte de la derivada está multiplicada por una función, pero ahí la función depende de la propia variable que estás buscando. O sea, ya no depende de la variable independiente, depende de la variable dependiente que estás buscando. Entonces, esa parte es ya no lineal. O cuando tienes las derivadas, pero dentro de alguna función. Por ejemplo, aquí es la derivada y luego la derivada está elevada al cuadrado. O tienes el logaritmo de la derivada. Entonces, esto es un poquito más cañoncín, ¿no? Más, luego esto te lleva a formas implícitas, porque no puedes separar lo que conoces de lo que no conoces. Entonces te lleva a formas que le llaman formas implícitas. Y bueno, se puede resolver, pero ahí vas a ver que tu computadora se va a detener un poco más haciendo algo que se llama Newton-Raphson. Pero bueno, entonces, perdónenme si me tardé mucho, pero estas son las cosas adicionales al curso que tienen un hilo de más fácil a más difícil, ¿no? Al menos se los quiero presentar eh, en este contexto. Bueno, muy bien. Ok. Estoy tomándome un respiro. Hay hay algunas dudas en el chat, no sé si quieras que te las diga una vez. Sí, para no aventurarme a decir algo después. Ajá. Y también como son 2 horas, también dejo a tu criterio si quieren hacer una pausa o algo, o si prefieren, ahí como me digas. ¿Sí? Las dudas son, una tiene que ver con lo que decías al principio. Eric Andrés pregunta si aparte del parámetro de evaporación y la temperatura, ¿puede asociarse alguna otra propiedad al líquido respecto a esto del burbujeo? ¿Será esto que dije aquí? Sí, ajá, me parece que sí. ¿Cómo entenderemos la pregunta? A ver, ¿puedes volverla a leer? Sí, aparte de la evaporación y la temperatura, ¿qué otra propiedad puede asociarse al líquido para esto del burbujeo? Ah, mira, si te entiendo bien, eso también tiene multifísica porque, mira, tú tienes que aquí resolver la ecuación de transición. Siempre tienes que acordarte de qué ecuaciones gobernantes que uno aprende en la licenciatura está utilizando. O sea, no es de magia esto, siempre uno se remite a una ecuación de conservación o alguna ecuación fundamental. Pues, estoy pensando, por ejemplo, en las leyes de Maxwell, ¿no? Que propiamente no son una ley de conservación, son leyes tipo constitutivas o fundamentales. Entonces uno se remite a eso, no hay otra. Aquí esta simulación tiene la ecuación de balance o ecuación de conservación de energía, la que trae la temperatura. Luego también tienes la ecuación de Navier-Stokes, que es la ecuación de flujo en líquidos y en gases, claro. Luego también, entonces tienes esas dos, nada más tienes esas dos, pero aparte tienes cosas adicionales porque necesitas ingresar una manera de simular la evaporación. La evaporación que es una transferencia de masa, ¿no? Entonces, necesitas una ley adicional tipo conservación que te diga que lo que salga del gas, pues se mete al líquido, ¿no? Entonces necesitas eso adicional. Necesitas eso adicional. Y tienes una interfaz, entonces aquí también tienes una tensión superficial. Ay, creo que
Sí, bueno, te escuchamos, Rodrigo. Ah, sí, ya lo dije, pero es que como que Ah, escuché algo, pero ya eso es lo que dije, eso ya lo tenía, es todo sí. lo que tiene que decir. Hay otro estudiante que pregunta, mencionaste que Comsol es un software de pago. ¿Existe alguna versión gratuita? No, no, no. Entonces, aquí oficialmente tengo que decir que tenemos que comprarlo. Aquí en el Instituto de Física tenemos versiones que hemos comprado, ¿no? Pero oficialmente tengo que decir que no. Hay versiones de prueba y seguramente hay versiones para los estudiantes que a lo mejor son baratas. Este, eh, pero entre MATLAB, matemática, Comsol es de lo más caro. Pero bueno, eso es lo que puedo decir. Sí, pero está la ventaja de que quienes saben operar Comsol, generalmente cuando son contratados o son requeridos, es en instituciones donde tienen este software, ¿no? Pagan licencias, ¿no? Para poder tener, y requieren gente que lo sepa utilizar, ¿no? O sea, eso es por Sí, sí, eso. seguro. Sí, sí, seguro, como dice Adrián. Digo, al final de cuentas, esto es una de las tantas herramientas que yo creo que van a aprender en estos cursos que bien a bien sus profesores han organizado, ¿no? O sea, está padre porque tú puedes llegar a una industria y, y ya no te sacas de onda qué es el elemento finito, ¿no? Y a lo mejor tienen console. Pues claro, una industria no es nada. Pagarle console no es nada. Para uno sí, ¿no? Uno no tiene 100,000 pesos a la mano. Claro que no, ¿no? Mejor organizas una buena boda. Eso. Bueno, entonces, ¿quieren un receso, y nos continuamos en 10 minutos o nos seguimos? Voy a tomar 5 minutos para que Los- no se haga muy pesado. 5 minutos y le seguimos. A que vayan por su café. Perfecto. Ándale. 5 minutos. Aquí yo también voy a ir por mi café, Adrián.
Aquí estoy ya, ¿eh? Adelante, adelante, adelante. ¿Sabes de qué nivel son los alumnos? ¿De qué Eh, niveles? Tenemos estudiantes de diversas licenciaturas en física, ingenierías, biofísica. La mayoría son de nivel licenciatura y me parece que hay unos cuantos de posgrado. Eh, ¿Podrían levantar la manita quienes son de posgrado ahorita? Juan Áviles, me parece. Ahí Mm. aparece, ¿no? Ya, sí. Entonces, Ah, pues cuatro, sí. cuatro estudiantes. Bueno. Ya pueden bajar manita. Gracias. Eh, muy bien. Bueno, vamos a ir, chicos, chicas. Bueno, eh, entonces aquí me voy a permitir revisar algunos conceptos eh, que probablemente algunos lo tengan muy eh, sólido en sus mentes. Y otros no, entonces por eso eh, tengo que revisar estas cuestiones fundamentales que les digo, me van a ayudar a explicar o a dar un preámbulo para el elemento finito, la técnica del elemento finito. Todo lo que vamos a repasar es cómo resolver una ecuación diferencial eh, parcial. Vamos a comenzar por ahí. Y aquí esta parte se titula La necesidad de introducir funciones solución a trozos. Es la parte que a lo que voy a llegar al final. Pero lo que quiero repasar esto de una función solución. Eh, entonces, vamos a repasar repaso de soluciones analíticas de ecuaciones diferenciales con valores a la frontera, ¿no? Entonces, digo, ya sé que este tema, que cuando llevé el curso, bueno, no llevé curso yo, porque ya ven que yo estudié ingeniería bioquímica y en aquellos años en el poli se les ocurrió quitar el curso de ecuaciones diferenciales parciales por alguna razón. Este, concluyeron que no era importante. Este, está bien, a lo mejor es más importante sistemas de calidad, puede ser, ¿no? Este, Eh, entonces yo el curso de ecuaciones diferenciales en el libro del SIL y ya allá cuando estuve en San Diego llevé un curso de ecuaciones diferenciales parciales dado por mi propio asesor. Y a mí me gustó mucho, ¿eh? Son de las cosas que sí me gustaron. Entonces, pues no sé ustedes, digo, tener el sabor a las matemáticas es un gusto muy personal. Eh, ¿Qué tienen en mente cuando resolvemos una ecuación diferencial parcial? ¿Cuál es la filosofía? Y yo siempre que les explico esto en el curso es la siguiente idea, que realmente somos muy tontos para resolver una ecuación diferencial parcial. O sea, muy pocas veces, o sea, tú tienes una ecuación diferencial y dices, pues para resolverla, pues voy a integrar, ¿no? Para resolver una ecuación diferencial y encontrar la función que le llaman la primitiva, ¿no? O sea, ir a la inversa, en vez de derivar, pues integramos y así encontramos la forma de la función que está dentro de la ecuación diferencial. Entonces, para derivar, integramos. Sí, ¿no? En algunos casos sí se puede, cuando estudiamos la técnica de variables separables y eh, en ciertos momentos, cuando utilizamos algo que se llama el factor de integración. Entonces, sí, en algunos momentos sí se puede. Pero en la gran mayoría de las
de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales parciales son tan complejas que no integramos. O sea, no la resolvemos por ahí. Somos muy tontos para integrar algo tan complejo. Y además hay que integrar en varias variables, ¿no? Porque es una ecuación diferencial parcial. Entonces, más bien lo que hacemos es una cosa como a la inversa. Lo que se hace es, o al menos en la gran cantidad de ecuaciones diferenciales parciales típicas que existen por ahí, ¿no? La ecuación de Laplace, la ecuación de onda, la ecuación de x, etcétera, etcétera. Lo que se hace es proponer una función solución. O sea, como que te adelantaras al resultado y tú dices, voy a proponer una función solución y se la voy a meter a la ecuación diferencial y vamos a ver qué pasa. Claro, la gente que ha hecho esto a través de los años, los matemáticos, pues utilizan, emplean funciones, soluciones inteligentes, ¿no? O sea, no cualquier función, ¿no? Y bueno, pero sí, muchas veces se utilizan funciones exponenciales o funciones de senos y cosenos, o funciones de potencia, ¿no? Son las típicas. Ya cuando tienes aquellos que se han aventurado a ver ecuaciones diferenciales en coordenadas cilíndricas o esféricas, también se utilizan funciones soluciones, pero ahí aparecen funciones especiales, ¿no? este, eh, como los polinomios de Legendre o, no sé, la función gamma, cosas que ya diríamos que son matemáticas avanzadas, ¿no? Pero sigue siendo la misma filosofía. No integramos, más bien proponemos una función solución y a ver qué da. A ver si juega. Entonces, para ejemplificar esto, y perdonen para los que esto lo tienen muy a la mano, pero tengo que repasar, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Vamos a resolver el problema de una gota, es una gota de vapor hecha de agua, que está ahí flotando, es muy pequeñita. Vamos a suponer que está flotando, es pequeñita y por lo tanto es esférica. Es esférica. Y entonces este es un problema de evaporación. ¿Por qué? Porque en la película que cubre a esta gotita, en la interfase líquido-gas, hay una concentración de vapor de agua que está en equilibrio con la fase líquida. Eso le llamamos CSAT. Es una concentración de vapor de agua que emerge de esta fuente de agua, ¿no? Por otro lado, muy lejos de la gota, ¿no? Muy lejos, es decir, cuando la coordenada radial, que va para todas direcciones hacia afuera, tiende a infinito, en el medio ambiente también tenemos una cantidad de vapor de agua. A esa cantidad le vamos a llamar CSAT, que es este mismo CSAT que está acá, pero multiplicada por un factor que es la humedad relativa. Así es este problema, ¿no? Si la humedad relativa es de 1 o de 100%, hablando en porcentaje, es que el medio ambiente está bien saturado de vapor de agua. Tiene la misma cantidad de vapor de agua que nuestra gotita de referencia. Entonces, en ese caso, la gota no se va a evaporar porque ya de por sí el medio ambiente está saturada de agua. Entonces, no se va a evaporar esa gotita. Sin embargo, si la humedad relativa en el medio ambiente es menor a 1, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí es muy típico una humedad relativa, cambia con los meses del año, por supuesto, pero pongamos que es el 40%, o sea, 0.4 en fracción.
Entonces, la cantidad de vapor de agua en el medio ambiente es menor que, el vapor de agua, la concentración de vapor de agua en nuestra gotita de referencia. Y siempre que hay una diferencia de concentraciones, va a haber, ¿qué? Una transferencia de masa por diferencia de concentraciones, ¿no? Por difusión. Entonces, cuando existe este problemita de una gota de agua esférica, cuya concentración de vapor en equilibrio con la fase líquida es mayor que la concentración de vapor en el medio ambiente, va a haber un proceso de evaporación. Entonces, el problema es encontrar la distribución de concentración de vapor de agua que se difunde homogéneamente hacia afuera. Ese es el problema que les entrego. Entonces, ¿qué hacer? No es un problema físico. Como yo estudio cosas de evaporación, pues se me ocurrió ¿no? O sea, si estudiara cosas que también las he estudiado, pero de propagación de ondas electromagnéticas, pues también, ¿no? Igual vemos un problema de esos en COMSOL. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues primer paso, pues te acuerdas de tus cursos básicos, ¿no? De física o de ingeniería. Pues, ¿qué ecuación gobierna este fenómeno? Entonces, el primer paso es proponer las ecuaciones de conservación o constitutivas o leyes de Maxwell, que tú sepas todo tu arsenal de conocimiento que tienes a la mano, ¿no? Y si no lo tienes a la mano, pues lo investigas, ni modo, ¿no? A estas etapas de la humanidad ya se descubrieron y se escribieron muchas cosas, ¿no? Hay fenómenos que todavía no se entienden. De hecho, yo no entiendo la gravedad. Pero, al menos, pues, hay muchas ecuaciones que ya describen fenomenológicamente muchas cosas. Entonces, aquí es un proceso de transferencia de masa. Entonces, ¿qué usamos? ¿Alguien sabe? Es un proceso de difusión, porque el vapor de agua se va a difundir de una región de mayor concentración a menor. ¿Alguien sabe qué usar? Sí. ¿Alguien dijo sí? Sí, la ecuación de Fick. Sí, entonces utilizamos la ecuación de Fick. Entonces, allí alguien sabe su arsenal de todas las ecuaciones que estudiamos en física, en ingeniería o en ingeniería química, ingeniería mecánica, ¿no? Pocos alumnos hacen más de 3 licenciaturas, ya de por sí una es muy pesado. Fíjense que una vez sí conocí a un director de una escuela que había estudiado 4 licenciaturas. Pues yo creo que no tenía nada que hacer y era rico, ¿no? Entonces, alguien rico y que no tenga nada que hacer, sí se echa varias licenciaturas y ese debe ser un arsenal de conocimiento impresionante, ¿no? Pues se la sabe, ¿no? Dame cualquier problema, yo te digo qué ecuación la gobierna. Bueno, pero aquí nuestra estimada sabe que hay que involucrar a las leyes de Fick. Aquí en especial es una ecuación diferencial que dice que la evolución de la concentración con respecto al tiempo es igual a la constante de difusión multiplicado por el laplaciano o segundas derivadas espaciales de la concentración, ¿no? Ahí me detengo en la profundidad, no puedo explicar de dónde viene o qué rayos es ese signo de Nabla, es las segundas derivadas o el laplaciano, ¿no? Ya no me puedo ir más adelante, más adentro, porque sobreentiendo que tienen algo de conocimiento de esto. Entonces eso hay que resolverlo, ¿no? O sea, hay que resolver la variable C. Entonces vean que la variable C depende del tiempo y depende de las variables espaciales. Entonces es una escalar que depende del tiempo y las variables espaciales. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que hay que hacer? Resolverla. Claro, ¿no? Pero antes de resolverla tenemos que hacer unos pasitos antes.
Si se puede, vamos a simplificar el problema. Sí se puede. Fíjense que eso es muy importante. Y voy a tratar de ilustrarlo en los ejemplos. Hay ecuaciones que se pueden acoplar, pero hay otras cosas. Hay ecuaciones que están acopladas, pero hay veces que las ecuaciones se pueden desacoplar. Y bueno, más adelante voy a tratar de ejemplificar eso de acoplamiento y desacoplamiento. Acuérdenme, porque se me puede olvidar. Y entonces, en vez de resolver varias ecuaciones al mismo tiempo, resuelves una y después resuelves la otra. Y la segunda necesita lo que te dio la primera, pero la primera no necesita lo que te da la segunda. Bueno, en fin. Entonces, acuérdenme de que más adelante. Entonces, antes de resolver, tienes que ver qué puedes simplificar. Es una buena filosofía. No, señores, no se puede simplificar nada. Es un fenómeno que necesita resolver la variable como función de todas las variables independientes y todas las ecuaciones al mismo tiempo. Ni modo. Lo hacemos. Para eso está COMSOL. Pero si puedes simplificar, hazlo. Entonces aquí vamos a hacer una simplificación porque es un problema de escritorio. Entonces voy a suponer, ¿no? Recuerden, cuando dices suponer, es que estás resolviendo un subproblema, ¿no? Del problema general. Entonces vamos a suponer que estamos en el estado estacionario. Acuérdense que es un proceso estacionario. Tú cuando vas de tu casa al instituto, que ahora ya no pasa, antes sí, pero ahora ya todos nos quedamos en casa. Bueno, vas de tu casa al instituto, entonces hagas de cuenta que al inicio tienes una velocidad cero y de pronto aceleras, ¿no? A una velocidad constante, ya sea que vayas en bicicleta, o te vayas caminando, o tomes un autobús. Pero al inicio estabas a velocidad cero porque estabas dormido. Y en relación a tu cama, tenías velocidad cero. Pero de pronto agarras una velocidad. Y ya cuando llegas a tu destino, desaceleras, ¿no? Vuelves a sentarte en algún escritorio y vuelves a velocidad cero. Entonces es muy común en muchos fenómenos que al inicio, a un inicio y a un final de dos estados, tenemos un proceso transitorio. Pero en medio de esos dos procesos transitorios, puede ser, no necesariamente es, pero puede ser que tengas un proceso estacionario, ¿no? Como cuando vas a velocidad constante en la bici o cuando el camión tiene una velocidad constante, o sea, sí se está moviendo, pero tiene una velocidad constante. Su velocidad no varía con el tiempo. Entonces, a eso le llamo un proceso estacionario o un estado estacionario. En el contexto de evaporación, puedo decir que vamos a estudiar lo que pasa en la gotita, no al inicio de la evaporación, no al final de la evaporación, cuando casi desaparece la gota, sino en medio. Cuando sí hay una evaporación, pero esta evaporación no cambia con respecto al tiempo. El análogo es cuando tú estás avanzando en tu carro a velocidad constante. Sí te estás moviendo, por supuesto, pero la velocidad no varía con el tiempo. Entonces aquí mis simplificaciones, voy a estar en el estado estacionario. Al decir eso, la derivada de la concentración con respecto al tiempo se vuelve cero, ¿no? Entonces esta parte se vuelve cero. Aquí simplemente invertí la igualdad y lo que estaba en el lado izquierdo, pues lo pasé al lado derecho como un cero, ¿no? Mi segunda simplificación es que la evaporación es homogénea. ¿Por qué es una simplificación eso? Porque para una gota esférica, como la Tierra, que es esférica, bueno, a primera aproximación, no he de pensar que en los polos de esta gota, en el polo norte y en el polo sur de esta gota, haya más evaporación que en el Ecuador. Pues no, porque pues es la misma agua, ¿no? Tiene la misma agua por todos lados donde la veas. Entonces tiene una evaporación homogénea, espacialmente homogénea. Entonces la evaporación no depende del ángulo con que veas la gota.
Entonces, todas las derivadas que están aquí que dependen de los ángulos, pues son cero, porque la concentración no varía con esas posiciones angulares, solamente varía con la posición radial. Y bueno, algo que se me olvidó decir, bueno, y que aquí está escrito, es que estoy utilizando un sistema de coordenadas afín, que son las coordenadas esféricas. Claro, si es una gota esférica, voy a utilizar coordenadas esféricas, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿puedes utilizar coordenadas cartesianas? Claro que sí. Para el cálculo 3, me dice muy bien que yo un cuerpo esférico lo puedo resolver con coordenadas cartesianas tranquilamente. El problema va a ser cuando aplique las condiciones a la frontera, porque tengo que hacer ahí alguna manipulación. Seguramente voy a utilizar la ley de Pitágoras para relacionar una superficie curva con una superficie recta, ¿no? Pero esas son la transformación de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Pues lo puedo hacer, pero eso me lo peleo al final cuando aplico las condiciones a la frontera. Pero el cálculo 3 también me dice, bueno, pues ahórrate un poco esa pelea y utiliza coordenadas afines a tu cuerpo físico. Y como es un cuerpo esférico y hay coordenadas esféricas, pues voy a utilizar coordenadas esféricas. Entonces ahí lo que me aparece es esta ecuación diferencial. Pues ya es ordinaria, porque la concentración nada más depende de la posición radial. La posición radial. Y es igual a cero. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria homogénea. De segundo orden, porque la máxima derivada es de orden 2, la segunda derivada. Y ya está. ¿Cuál es el tercer paso? Pues ahora sí, ya que, fíjense, ya que pensé qué ecuación usar, ya que hice alguna simplificación útil y válida, ya que elegí un sistema de coordenadas afín, pues ahora sí ya escribí todo de manera lo más transparente para resolverla. ¿Cómo se resuelve una ecuación así? ¿Alguien sabe? O ahí sí ya no van a levantar la manita. ¿A las 3 nadie sabe? Creo que, bueno, si no me recuerdo, es proponiendo la variable, un cambio de la variable independiente a un exponencial o algo así. No me acuerdo muy bien cómo se llama el método. Tú, o sea, pones un exponencial. Bueno, pues sí, probablemente lo que estás diciendo es, aquí es donde llega lo que les dije, más o menos, la filosofía de que tenemos una ecuación diferencial. Vamos a integrar. No, está difícil, bueno, no sé, no, tendré que estudiar si se puede integrar. Pero hay una técnica que se llama, no sé cómo formalmente se llama variables separables, pero aquí es donde yo digo que tú lo que haces es proponer una función solución. O sea, te adelantas a la solución y tú dices, ¿sabes qué? Aquí el tercer paso es proponer la ecuación diferencial. Por cierto que esta ecuación diferencial sí tiene una posición dentro del catálogo del libro del SIL que se llama ecuación diferencial de tipo Cauchy-Euler. De hecho, les digo, ahorita ya es difícil encontrar algo que, híjoles, eso no sé qué sea. No, ya está catalogado. Y esa ecuación diferencial es del tipo Cauchy-Euler. Y lo que se propone, fíjense, eso es lo importante. Lo que proponemos es una solución que tiene esta forma. C es igual a una constante por R, que es la variable independiente elevado a otra constante. Entonces, esto es tu función solución. Aquí ya te estás adelantando y estás diciendo que
la función que quieres resolver, o sea, el perfil de la concentración de vapor de agua en función de la distancia radial, tiene esta forma. Tiene una forma de potencia. El compañero dijo que exponencial. Sí, en otras ecuaciones diferencial que tienen otra estructura, juega el exponencial. Y en otras juega los senos y cosenos. Y en otras juegan una combinación de todas estas. Puede ser. Pero entonces, aquí lo que hacemos es proponer esta función solución. C es igual a A por R a otra constante. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que te dice la técnica? Pues lo que te dice la técnica, déjame ver si cambio a pluma. Lo que te dice esta técnica, pues la C es igual a A por R a la N. Entonces, la primera derivada es, pues esta es una derivada de secundaria. La primera derivada es A por N a la R por al N menos 1. Y la segunda derivada es igual a lo que ya llevaba, a N por N menos 1 por R a la N menos 2, ¿no? O sea, fui derivado de aquí para acá. Y luego esta, que la primera derivada la vuelvo a derivar y me da esto. Y esto lo sustituyo acá. Bueno, perdón, la segunda derivada la sustituyo aquí más bien, ¿no? Aquí. Y la primera derivada, sí, la primera derivada la sustituyo acá. Y es lo que dicen, de una ecuación diferencial, te queda una ecuación algebraica donde encuentras los valores donde encuentras la forma al final, por ejemplo, de este valor de n. Entonces ahí queda yo no voy a hacer el detalle porque estoy seguro que estos sí se acuerdan. Entonces, encuentras el valor de n. Como te sale una cuadrática, te salen dos valores de n. Uno de menos 1 y otro de 0. O sea que hay una r a la 0. R a la 0 pues es 1. Por eso pues ya no lo puse. Porque entonces te queda aquí una cuadrática y la solución de la cuadrática son dos valores. Uno es menos 1, otro 0. Y entonces aquí ya están los dos valores. Entonces ahora lo que tienes que encontrar son estos valores de los otros coeficientes que anteceden, ¿no? Que estaban representados originalmente por esta letra A. Y como salieron dos soluciones, pues puse dos coeficientes. Entonces, ¿cuál es el último paso, oigan? Ya que resolví la ecuación diferencial. Me falta un paso. Aplicar condiciones de frontera. Exacto. Entonces, el último paso, déjenme borrar todo la onda. La última paso es, se aplican las condiciones en la frontera, porque te faltan saber todavía los valores de esos coeficientes. O sea, ya resolviste la ecuación diferencial, pero esto es una solución general. Entonces, te falta conocer el valor de estas variables y entonces tienes que aplicar las condiciones específicas a la frontera. Pero eso ya se las había escrito acá, ¿no? Cuando cuando la coordenada radial es igual al radio de la gota, perdón porque aquí el radio de la gota lo puse como R mayúscula y en la coordenada radial como R minúscula, ¿no? No tuve mucha imaginación. Entonces, cuando el radio es igual a R, cuando R minúscula es igual a R mayúscula, la concentración es igual a CSAT. Se llama así porque es la concentración de vapor de agua de saturación a esa temperatura y presión
que ya no mencioné, pero bueno, está dentro del problema. Y cuando R tiende a ser infinito, eso significa que estás muy lejos de la gota, la concentración es igual a la concentración de saturación, pero multiplicada por el factor de la humedad relativa. Entonces, cuando utilizas estas dos condiciones a la frontera, no es muy difícil comprobar que la solución ya te queda así, ¿no? Entonces, esto ya, tú puedes graficar el perfil de la concentración en función de la coordenada radial, que era lo que queríamos. Entonces, esto me ayuda a repasar las cosas fundamentales, ¿no? ¿Qué hacemos para resolver una ecuación diferencial parcial? Pues primero hay que saber qué ecuación diferencial parcial usar. Simplificamos lo que se pueda. Si no, pues no. Utilizamos una coordenada afín. Proponemos una función solución. Aquí el catálogo del libro del SIL dice que esta ecuación diferencial ordinaria es del tipo Cauchy-Euler y por lo tanto la receta es que yo puedo proponer esta función solución. Y finalmente aplicamos las condiciones a la frontera. Ok. Eso es resolver una ecuación diferencial analíticamente. ¿Qué pasa entonces? Yo acá les hablé de una gota esférica. Entonces eso le llamamos ejemplo de libro porque se utilizan las coordenadas esféricas. Miren, ahora vamos a estudiar un problema todavía un poco más interesante, porque pues sí hay gotas esféricas flotando en el espacio, pero es más común verlas haciendo contacto con algún sólido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gota que tiene esta forma de lágrima, ¿no? Truncada, porque arriba está un soporte sólido. Puede ser un capilar, por ejemplo. O tenemos la gota sentada, pero sobre una superficie plana, un sólido. Entonces aquí yo les digo al incauto alumno, resuélveme la perfil de concentración de vapor de agua alrededor de esta interfase. Entonces, ¿qué ecuación diferencial vas a usar? La mismísima segunda ley de Fick. ¿Qué simplificación vas a usar? La misma. Vamos a estudiar estado estacionario. ¿Dónde viene la primera grado de complejidad? Donde ya nos atoró. Donde la puerca tuerce el rabo, como decía. ¿Qué coordenada usar? ¿Qué coordenada afín usar? Profe, utilice la coordenada esférica. No, porque ninguna de estas dos formas ya no son esféricas. Esta podría decirse, la de la gota sentada, podría decirse que es una gota esférica, pero no, porque parte es una esfera, pero luego está como cortada por un sólido. De hecho, esta forma sí la llaman como spherical cap, como si fuera la forma de una gorrita, ¿no? Es una semiesfera, pero cortada, pero no es coordenadas esféricas. Entonces, aquí, fíjense, la complejidad no lo trae inclusive la ecuación gobernante, lo trae la propia geometría. La geometría ya nos atoró, porque de alguna manera vamos a tener que lidiar con las condiciones a la frontera. Y en esta parte, por ejemplo, de la gota sentada, a lo mejor alguien diría, pues sí, aquí aplica una condición de la frontera parecido a una superficie esférica, pero aquí la tenemos que cambiar a una superficie plana. Vale, pues háganlo, pues cómo hacerle, cómo juntar una superficie curva con una plana en el mismo problema matemático. Échenle mente. Bueno, esta es una forma de simplificarles que cuando la geometría empieza a complicarse, híjole, ya nos cuesta, ya que sí nos cuesta
efectivamente encontrar una solución analítica a ese problema. De hecho, este tipo de gota, la de gota sentada, todavía se puede resolver analíticamente utilizando algo que se llama coordenadas bipolares. Pero ahí, creo que la razón por la que no explicamos mucho los profes coordenadas bipolares, no sé si ustedes se las explicaron. ¿Alguien ha utilizado coordenadas bipolares en su vida? A ver, voy a ver quién alza la mano. Adrián, ¿has utilizado coordenadas bipolares en tu vida? No, yo no. Sí, nadie. Sí, porque son requete complejas. O sea, si ustedes ven un problema analítico utilizando coordenadas bipolares, necesitan hojas y hojas de desarrollo matemático, porque ya pasan a ser matemáticas avanzadas. Por eso no las enseñamos los profes, porque de por sí ya son. Entonces la cosa se empieza a complicar. Y ahora vamos al caso en que yo quiero resolver, pues aquí ya no puedo hablar de evaporación, pero yo quiero resolver, hagan de cuenta, el flujo alrededor de esta geometría. La geometría de un delfín. ¿Qué coordenadas afines vas a utilizar aquí? Vamos a utilizar coordenadas delfinianas. Pues sí, pues dame el tensor métrico decimal que describa esas coordenadas. Pues no hay. Ya no hay. Aquí ya es una geometría lo suficientemente compleja para ya no poderla describir de forma cerrada matemáticamente. Esto es el límite de poder resolver algo analíticamente, no por la ecuación diferencial, por la geometría. Entonces ya no lo podemos hacer. Es el límite de poder resolver algo de alguna manera analítica, utilizando una geometría canónica, donde podemos bien a ver definir, por ejemplo, cosas como el laplaciano, o el gradiente, o el rotacional. Aquí ya no lo podemos hacer tan fácil, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la filosofía, la primera filosofía del elemento finito. Entonces aquí ya pasamos, esto me da pie a pasar a la primera justificación del elemento finito. ¿Y cuál es? Bueno, tenemos una geometría tan compleja como la superficie 2D o bidimensional de la forma que algo nos dice que es un delfín. Entonces, rómpase esta geometría compleja en subregiones más simples, donde en alguna manera en esa región más simple sí podamos expresar matemáticamente esa ecuación diferencial. Entonces, la manera más simple de romper este espacio bidimensional es en triangulitos. Vean que aquí los triangulitos, se utilizan triangulitos más pequeños, donde se requiere más definición, ¿no? Esto se llama la triangularización de Delaunay, y hay un algoritmo que hace esto. Entonces, aquí la idea clave la pongo, la primera idea clave. La manera de obedecer la solución, ay, es que no me deja ver aquí la parte de ¿cómo se llama? De Teams, hay una barrita ahí. Sí, creo que se fue la señal, pero justo me detuve y ya no dije nada más. No, pero te escuchamos bien ahorita. Sí, pues creo que ya estoy acabando por hoy y aquí dejo la primera idea.
básica. La manera de obtener la solución. Y aquí me faltó poner solución aproximada, pero voy a dejarlo así. La manera de obtener la solución de una variable en una geometría compleja es proponer funciones solución. Fíjense, en el elemento finito vamos a seguir proponiendo funciones soluciones como lo hice ahorita. Pero en vez de proponer una función solución que trabaje en todo el dominio, yo en el problema pasado propuse una función de tipo de potencia que funcionaba para todo el dominio de la variable R, desde la superficie de la gota hasta infinito. Ese es todo el dominio de interés. Bueno, aquí la diferencia es que vamos a proponer función soluciones, pero que se apliquen en trozos o subdominios geométricamente más simples que el dominio general. Esa es la primera filosofía del elemento finito. Y creo que es muy lógica, ¿no? Rómpase una geometría compleja en regiones más simples, donde en estas regiones más simples sí puedas matemáticamente, porque son triángulos, eso sí lo puedes hacer, el cálculo 3 nos dice cómo, que no puedas ahí resolver y manejar una función solución. Ok, el enunciado sigue. Es evidente, esta es una idea conectada con esta, es evidente que debe existir una continuidad o conectividad entre los valores de un subdominio y otro. O sea, sí, yo puedo resolver mi ecuación diferencial utilizando otra vez una función solución tal cual lo hice ahorita en cada triangulito de estos, pero no lo puedo hacer por separado. Por supuesto que físicamente la solución en un triángulo tiene que tener continuidad con la solución del triángulo de al lado, ¿no? Físicamente no puedo tener una temperatura y de pronto saltar a otra en una región espacial de una región a otra, por así decirlo, ¿no? Tiene que haber una continuidad. Claro, eso lo vamos a ver más adelante cómo se hace, pero entonces esa es la condición y que resumo así. Entonces, para obtener una solución de una variable en una geometría compleja, la filosofía es romper esta geometría compleja en subregiones más simples, donde sí, en cada una de estas regiones, sí podamos resolver de alguna manera la ecuación diferencial parcial proponiendo una función solución, tal cual lo hicimos en el ejemplo que describí anteriormente. Adicionalmente, por supuesto, las soluciones entre estos elementos tienen que tener una conectividad o continuidad. No puedo estudiar cada elemento como si estuviera él solo, sino tiene que tener una continuidad entre todos los elementos que aquí estoy poniendo. Esta es la versión 2D de una disección o rompimiento de un dominio en regiones más simples. En el lado derecho muestro la versión 1D. Y lo muestro así porque esto es lo que vamos a trabajar a partir de mañana. La versión 1D porque es más simple, ¿no? Es la forma didáctica de enseñar esto. Entonces aquí comienzo el día de mañana. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que esto que nos muestras es una buena introducción de lo que nos espera para poder resolver con este poderoso console, ¿verdad? Sí, parece. Sale. Nos vemos Sale. mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego. Buen día a los demás. Gracias, hasta luego. Bye.